El Kybalión, capítulo 10. Polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y distintos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. El cuarto gran principio hermético, el principio de polaridad, encierra la verdad de que todo lo manifestado tiene dos polos, dos aspectos, dos lados, un par de opuestos con innumerables grados entre los extremos. Las antiguas paradojas que siempre han confundido la mente de los hombres quedan explicadas si se comprende este principio. El ser humano siempre ha reconocido algo semejante a este principio y ha tratado de expresar estas paradojas con dichos, máximas o aforismos como los siguientes. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son más que semiverdades. Toda la verdad es medio falsa. Todas las cosas tienen dos lados. Siempre hay un reverso para cada anverso, etc. Las enseñanzas herméticas opinan sobre la diferencia que existe entre cosas en apariencia diametralmente opuestas, que es solo cuestión de grado, y afirman que todo par de opuestos puede conciliarse y que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza. La conciliación universal de los opuestos se efectúa reconociendo este principio de polaridad. Ejemplos de él pueden encontrarse en todas partes, después de un examen de la naturaleza real de las cosas. El espíritu y la materia no son más que polos de lo mismo, y siendo los planos intermedios cuestión de grados de vibración meramente. El todo y los muchos son los mismos. La diferencia reside solamente en el grado de manifestación mental. De manera, pues, que la ley y las leyes son los dos polos de una única y misma cosa. E igual sucede con el principio y los principios, con la mente infinita y la mente finita. Si pasamos al plano físico, encontramos que el calor y el frío son de naturaleza idéntica y sus diferencias consisten en una simple cuestión de grados. El término indica que los grados de temperatura, el polo inferior es llamado frío y el polo superior calor. Entre ambos hay muchos grados de calor y frío, pues cualquier nombre que se les dé es correcto. De 2 grados, el superior siempre será el más caliente en comparación con el inferior, que es más frío. No hay ningún sitio en el termómetro en el que cese el calor y comience el frío de forma absoluta, sino que todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o bajas. Las mismas palabras elevado y bajo que nos vemos obligados a usar no son más que polos de la misma realidad. Los términos son relativos. Así sucede igualmente con el este y el oeste. Si viajamos alrededor del mundo en dirección al oriente, llegaremos a un punto que se llama occidente, considerándolo desde el punto de partida. Marcharemos lo suficientemente lejos hacia el norte y pronto nos encontraremos viajando hacia el sur y viceversa. La luz y la oscuridad son polos de lo mismo, con muchos grados entre ambos. Igual ocurre con la escala musical. Partiendo de si en adelante, llegaremos a encontrar otro sí, y así sucesivamente. Las diferencias entre los extremos serán también cuestión de grado. En la escala de color sucede otro tanto. La intensidad vibratoria es la única diferencia que existe entre el rojo y el violeta. Lo grande y lo pequeño son relativos. Igualmente lo son el ruido y la quietud, lo duro y lo blando, lo afilado y lo romo, positivo y negativo, son los dos polos de una misma cosa, con innumerables graduaciones entre ambos. Bueno y malo no son absolutos. A un extremo lo llamamos bueno y al otro malo. O bien, a uno y mal
a otro, de acuerdo con el sentido que queramos darle. Una cosa es menos buena que la otra que es superior en la escala, pero a su vez es mejor comparada con la que es inferior en la escala. Igual sucede en el plano mental. El amor y el odio son considerados diariamente opuestos, completamente diferentes e irreconciliables. Pero si aplicamos el principio de polaridad, encontraremos que no existe un amor absoluto o un odio absoluto, diferentes uno de otro. Los dos no son más que términos aplicados a los dos polos de la misma realidad. Empezando en cualquier punto de la escala, encontramos más amor o menos odio, si ascendemos por ella, o menos amor si descendemos. Y esto es cierto, sin importar nada el punto, alto o bajo, que tomemos como partida. Hay muchos grados de amor y de odio, y existe también un punto medio sobre el agrado y el desagrado. Se mezclan en tal forma que es imposible distinguirlos. El valor y el miedo quedan asimismo bajo esta regla. Los pares de opuestos existen por doquier. Donde encontremos una cosa, encontraremos también su opuesta, los dos polos. Este hecho es el que permite al hermético transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polarización. Las cosas de diferente clase no pueden transmutarse unas en otra, pero sí las de igual clase. Así pues, el amor no podrá convertirse en este u oeste, o rojo o violeta, pero es posible que se torne en odio. E igualmente el odio puede tornarse en amor cambiando su polaridad. El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Los objetos duros pueden volverse blandos, los calientes fríos, y así sucesivamente, por lo que siempre es efectiva la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente. En caso de un hombre cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, se llenará de valentía y desprecio por el peligro. E igualmente el perezoso puede hacerse activo y energético, polarizándose simplemente a lo largo de las líneas de la cualidad deseada. Los discípulos familiarizados con los procedimientos mediante los cuales las diversas escuelas de ciencia mental producen cambios en los estados mentales de sus seguidores, quizás no comprendan fácilmente cuál es el principio que se oculta tras estos cambios. No obstante, una vez que se ha entendido el principio de polaridad, se ve inmediatamente que esos cambios mentales son ocasionados por una vibración de polaridad, por un deslizamiento a lo largo de la misma escala. Este cambio no es de tal naturaleza de transmutar una cosa en otra completamente diferente, sino que se reduce a una simple alteración de grado de la misma cosa, lo que es una diferencia importantísima. Por ejemplo, y sacando un ejemplo del mundo físico, es imposible cambiar el calor en agudeza, pesadez, elevación, etc., pero puede ser fácilmente transmutado en frío, con solo amortiguar la vibración. De la misma manera, el odio y el amor son recíprocamente transmutables, así como el miedo y el valor. Pero el miedo no puede transformarse en amor, ni el valor en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de ellas con sus polos opuestos, a lo largo de los cuales es posible la transmutación. Se comprenderá fácilmente que, tanto en los estados mentales como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados respectivamente como positivo y negativo. Así pues, el amor es positivo respecto al odio, el valor respecto al miedo, la actividad respecto a la inercia, etc. Y también se notará, incluso desconociendo el principio de vibración, que el polo positivo parece ser de grado superior al negativo, por lo que el primero puede dominar fácilmente al segundo. La tendencia de la naturaleza va en dirección a la actividad dominante del polo positivo. Además del cambio de los polos de los propios estados mentales mediante la aplicación del arte de la polarización, el fenómeno de la influencia mental
en sus múltiples fases, demuestra que el principio puede extenderse hasta abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, de lo que tanto se ha escrito en los últimos años. Cuando se comprende que la inducción mental es posible, esto es, que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás, se verá cómo puede comunicarse a otra cierta clase de vibración o polaridad, cambiándose así la polarización de la mente entera. La mayoría de los resultados obtenidos mediante los tratamientos mentales se obtienen según este principio. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica y temerosa. Un científico eleva su propia mente al deseado grado de vibración mediante su voluntad previamente ejercitada, y de esta manera obtiene la polarización requerida en su propia mente. Por inducción, produce un estado mental análogo en el otro. Como resultado, las vibraciones del paciente se intensifican y éste se polariza hacia el polo positivo de la escala en lugar de hacia el negativo, y sus temores, melancolía, etc., se transformarán en valor, contento y parecidos estados internos. Un poco de meditación sobre el asunto demostrará que esos cambios mentales se efectúan casi todos a lo largo de las líneas de polarización, y que se trata más bien de una cuestión de grado que de clase. El conocimiento de este gran principio hermético permitirá comprender mejor los propios estados mentales, así como los de los demás. Se verá que esos estados son puramente cuestión de grados, y al comprobar el hecho se podrá elevar las vibraciones interiores a voluntad, cambiando su polaridad y haciéndose dueño de los propios pensamientos en lugar de ser esclavo y servidor. Este conocimiento permitirá además ayudar a otros inteligentemente, cambiando mediante los métodos apropiados su polaridad. Es muy conveniente familiarizarse con este principio, porque su comprensión correcta arrojará muchísima luz sobre problemas difíciles y oscuros. Final del capítulo. Si te gustó la lectura o te sirvió de alguna manera, ayúdame con un like. Así puedo traerte más libros de esta y otra temática. Y si pensás que a alguien puede gustarle o servirle, compartilo. Muchas gracias por estar ahí.